Gracias, presidente. La Suprema Corte o México necesita una Suprema Corte, pues con ministras, ministros como máximos juzgadores, como intérpretes últimos de la Constitución, pues que deban de tener perfiles idóneos, además de pues que gocen de autonomía de sus decisiones y que tengan trayectorias intachables. Usted fue destituido, no es que usted haya pedido licencia o a su cargo que desempeñaba como subsecretario del Trabajo, fue destituido por emitir un extrañamiento por escrito al senador García Cervantes, cuando éste solicitaba reabrir la investigación de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, y no solamente no resolvieron la crisis de Pasta de Conchos, sino que la profundizaron. Hoy aquí usted le llama a ese hecho incidente, pero la Suprema Corte de Justicia le llamó siniestro, la sociedad civil le llamó crimen industrial, pero llámese como se llame, fue sin duda alguna una tragedia nacional que todavía consterna a México porque ha quedado en total impunidad. Es un hecho, dice aquí usted que ya presentó un peritaje, que el peritaje lo conocimos ese peritaje, fue muy conocido, y ese peritaje explicaba las condiciones, pero lo que le preguntó la senadora no era su actitud después, sino como servidor público al frente de la Subsecretaría del Trabajo, que les toca actuar antes, supervisar las minas, con las condiciones de seguridad, de trabajo, el no hacer su responsabilidad, el no atender las advertencias que se les hacían de que ahí se acumulaban gases que al final provocaron pues la explosión y la muerte de los 65 mineros, por no atender, es decir, hubo negligencia, hubo omisión, hubo irresponsabilidad y, ¿por qué no decirlo?, hubo complicidad entre la Secretaría del Trabajo y la concesionaria o el concesionario minero. Eso es lo que se ha criticado muchísimo. Entonces yo lamento mucho que uno de los requisitos, que es tener una trayectoria intachable, no lo pueda reunir, pero si además le sumamos que usted estuvo en todas las negociaciones para desaparecer Mexicana de Aviación, donde perdieron su fuente de trabajo 8,000 trabajadores, que estuvo al frente de la desaparición inconstitucional de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, donde le arrebataron su fuente de trabajo a 44,000 trabajadores. Entonces uno dice, ¿cómo resolvería el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos laborales, el tema de la constitucionalidad de muchos actos que se solicitan? Es verdaderamente preocupante porque, en fin, porque la trayectoria no habla. Por ejemplo, aquí estaba pasándome la senadora Angélica de la Peña, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo llamó usted por incumplimiento, lo mocionó por incumplimiento de las recomendaciones. Entonces, ¿cómo va a defender los derechos humanos en la Corte ahora que es uno de los principios rectores de todo el Estado mexicano? Entonces, yo no me explico cómo lo incluyeron, sinceramente, en la terna. Pero yo tenía preparadas varias preguntas. Una de ellas es
aprovechando esto de los derechos sociales, la Constitución establece el respeto a las jurisdicciones indígenas, pero en la práctica las jurisdicciones indígenas solo pueden juzgar delitos menores. ¿Usted qué opina de ello? ¿Cree que esta práctica contradice o no el respeto a las jurisdicciones indígenas? ¿Y cuál debe de ser el papel de la Corte ante las sentencias y jurisprudencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Otra pregunta se refiere a que uno de los problemas que ha puesto en entredicho la actuación de las autoridades judiciales es sin duda los actos de tortura, a las autoridades en general, que son los actos de tortura. Recordemos casos como el de Inés Fernández Ortega o Valentina Rosendo Cantú o Teresa y Alberta y muchas otras personas que han sido víctimas de este flagelo. Desde estas experiencias se afirma que la tortura constituye una categoría especial muy grave, que impone la obligación de un escrutinio muy estricto bajo estándares nacionales e internacionales. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son las obligaciones que surgen para el Estado y para el juzgador en casos donde se involucren personas torturadas? Le pregunto si la violación sexual puede considerarse como tortura y por qué se concibe a la tortura como una categoría especial. Otra pregunta que quisiera hacerle, que es un tema fundamental derivado del nuevo sistema de justicia oral adversarial, tiene que ver con el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales se ocupan de la prisión preventiva oficiosa. En su criterio, dicha medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz para dar respuesta. Gracias, senadora. Varias precisiones, senadora, espero darle respecto. Uno de los aspectos que me gustaría que quedara claro es que, como afirmé en mi intervención anterior relacionado al asunto de Pasta de Conchos, este siniestro, no incidente, el incidente fue el que tuve con el senador, el siniestro, grave siniestro, doloroso siniestro, se realizó el 19 de febrero del 2006. Nosotros entramos el 1 de diciembre del 2006. Esto ya se había dado. No es que rehuyamos alguna responsabilidad en lo que a nosotros nos compete, pero evidentemente no puede atribuirse a una administración que no estaba en funciones. Desde luego que lo que sí se hizo en esa administración fueron muchas cosas en favor de los mineros, entre otras la norma oficial mexicana para minas de carbón, que no había, y se elevaron los estándares internacionales para que fuesen mucho más severo el cuidado que tenían, y se promovió en la reforma laboral, pues que se penara con delito el asunto de los poseros. En fin, no me quisiera yo detener porque no es una disertación sobre el tema, sino una aclaración que le quería yo hacer en esta materia. Desde luego, todas las demás participaciones en los diferentes problemas, en los diferentes asuntos propios de la actividad administrativa en materia laboral, le puedo acreditar que se realizaron conforme a derecho. Pero no porque lo diga solamente yo, sino porque así los tribunales lo fueron declarando en su momento, en todos los eventos que usted ha mencionado. También quisiera mencionarle que cuando fui con un grupo de colaboradores a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver el asunto de Pasta de Conchos, fue una invitación que me hizo el doctor Soberanes para revisar conjuntamente y con grupos y representantes de los propios deudos
el estatus de todo lo que se había actuado en esta materia. Se revisó cuidadosamente y se les dijo ahí enfrente de nosotros en la Comisión Nacional que se habían atendido las recomendaciones. Incluso antes de terminar su gestión, el doctor Soberanes mandó a la Secretaría del Trabajo una comunicación diciendo que ya se habían cumplido. Lo único que estaba pendiente, porque estaba sub iudice, era precisamente la responsabilidad patrimonial del Estado que estaba sustanciándose en ese momento. ¿Qué opino sobre las jurisdicciones indígenas en delitos menores? Yo creo que este tema debe evidentemente revisarse. No le tengo el pulso estadístico de cuántos asuntos se han tratado en jurisdicciones indígenas en delitos menores, pero me queda muy claro que requieren un reconocimiento y una autonomía en sus propias decisiones que pudiese, si se justificara estadísticamente y en su propia situación cualitativa, para que fueran también delitos de mayor calado. Yo no veo necesariamente por qué tienen que ser menores, porque están teniendo una jurisdicción específica que nuestra Constitución le está dando desde hace muchos años a la jurisdicción indígena. Las decisiones de la Comisión Interamericana en materia de jurisprudencia en la Corte, pues ya lo sabemos. La jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria, sea o no haya sido el Estado mexicano parte en los juicios que se ventilan ante esa Corte. Sabemos que inicialmente se había dado una determinación en el sentido de que solamente en aquellos asuntos en los que México hubiese sido parte, pero se modificó ese criterio y actualmente ya no solamente los que no se intervengan en el asunto son orientadores, sino también son obligatorios. Creo que en el caso de tortura, un delito gravísimo, y que en mis documentos que presenté a la Comisión de Justicia trato específicamente ese asunto, porque ya hay tribunales en Yugoslavia y en otras partes que han equiparado en el Tribunal Europeo a una verdadera esclavitud. Entonces, no es un asunto menor, es un asunto que ya está. Yo pienso que puede ser un precedente para que eventualmente la Suprema Corte de Justicia pudiese también equiparar con otros tribunales europeos a este terrible delito como una verdadera esclavitud y penarlo como ello. La violación sexual puede ser una tortura. Yo le diría que habría que ver el caso específico, ver esto, pero estoy seguro que puede tener tal nivel de gravedad y de violencia que puede equipararse a una tortura. El principio de presunción de inocencia. Pues sí, el principio de principio de presunción de inocencia que en materia penal es por autonomacia, incluso se ha expandido a otros criterios en materia administrativa, ¿verdad? Y la prisión preventiva, pues oficiosa, entiendo que la propia reforma penal en materia adversarial y oral solamente está circunscrita a la gravedad, no en cualquier caso. Precisamente es una de sus modificaciones fundamentales o sus diferencias esenciales con el juicio tradicional, de manera que la prisión preventiva oficiosa solamente debiera darse en asuntos graves. Gracias. Muchas gracias. Senadora, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Déjeme volver a repetir lo que decía yo sobre pasta de conchos. Hubo negligencia, hubo omisión, hubo irresponsabilidad o hasta complicidad entre la Secretaría del Trabajo, yo no hablé de nombres, y la concesionario o el concesionario minero. Cuando ocurrieron los hechos que ustedes iban llegando, habría entonces que haber investigado este caso. Le pregunto cuántas denuncias presentó
sobre el caso, porque solo así se eximiría usted de responsabilidad en el hecho. Por una parte. Por la otra, en relación a la tortura, la violación sexual está vinculada a aspectos de género, como todos sabemos, y es considerada un acto de tortura en nuestras leyes. Se ve al cuerpo de la mujer como un objeto, como forma de sometimiento y de humillación. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos considera a la violación sexual como un acto de tortura, y todo ello obliga a juzgar con perspectiva de género, que implica, por ejemplo, darle un valor preponderante a la declaración de la víctima, entre muchas otras características. La tortura es una práctica de nuestro sistema, que en nuestro sistema constitucional está proscrita, porque se priorizan los derechos humanos y no se admiten excepciones al respecto. El 22 constitucional lo prohíbe expresamente. La tortura es un hecho tan grave que obliga a los juzgadores a hacer el análisis cuidadoso. No es solamente un hecho grave, sino que el Estado tiene que investigar estos actos de forma expedita, tiene que deslindar responsabilidades y tiene que excluir incluso las pruebas obtenidas mediante tortura, entre muchas otras cosas. A mí me hubiera gustado escuchar en su respuesta en relación a la presunción de inocencia, pues eso, lo que se acaba de aprobar con el sistema oral adversarial. Todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre una culpabilidad. Y claro, le entiendo bien, porque puede haber incluso pues varios criterios, pero el que debemos de priorizar de acuerdo a la nueva Constitución, al primer artículo, al artículo 1 constitucional, cuyo eje central son los derechos humanos, pues que la prisión preventiva oficiosa atenta contra el principio de presunción de inocencia, porque implica que toda persona a quien se le impute un delito tiene derecho a que se le presuma inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad. Si partimos de esta premisa, entonces resulta lógico pensar que deba de permanecer en libertad la persona imputada, hasta en tanto exista una sentencia que determine que es responsable de la comisión de tal o cual delito. Yo dejo hasta aquí mis comentarios y le agradezco mucho su participación. Gracias.